Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial, sus autores y su legado, el texto y el subtexto de sus mejores cuentos y novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompaña Viviana González. Hola, ¿qué tal? Y César Ojeda. Hola. Yo soy su anfitrión Arturo Duponde. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre el cuento de 1929 titulado Mendel, el de los libros, por el austriaco Stefan Zweig. Comencemos con lo personal. Viviana, cuénteme, ¿qué le pareció el cuento de Stefan Zweig, Mendel, el de los libros? Bueno, la verdad es que sí había escuchado del autor, pero no tengo ningún libro en mi biblioteca de él. Me he puesto a buscar, creí que lo tenía, pero no tengo nada. Entonces luego ya fui a Wikipedia a ver qué había escrito y sí hay muchas, tiene poemas, tiene teatro y tiene novelas. Pero la verdad es que yo sí me suena, o sea, seguramente alguien me lo ha comentado, pero nunca había leído. Y si lo he leído ha sido porque ustedes me habían dicho que existía este cuento, me lo pasaron en PDF y lo leí. La verdad es que puedo decir que es uno de los cuentos más bonitos que he leído, es bastante entrañable, me ha gustado muchísimo y cuando algo me gusta, normalmente lo comparto inmediatamente con mi esposo, entonces se lo compartí sin decirle nada, solamente que lo lea para ver al final cuáles serán sus reacciones. Lo mismo, le gustó mucho, pero ambos hemos coincidido en algo y no sé si lo digo ya o no. Hay algo, yo creo que mejor adelante en el programa lo digo, pero hay algo que justo en la última parte, como que le quita la magia, le quita la fuerza al texto, un texto que empieza muy bien, que te engancha, que no quieres dejarlo, ya las últimas hojas cae en algo que es el típico estereotipo y no es culpa de Stefan Zweig porque es anterior a todo esto, es culpa de la mercadotecnia, de los lobbies y demás que ya nos han tratado de un tema en concreto que a mí no me ha gustado tanto esa última parte. Pero después es un cuento muy bonito. Interesante. Sí, Zweig ha resurgido, según lo que tengo entendido, pues fue un autor relativamente popular en su era, desapareció por muchas décadas y ha resurgido. César, usted fue quien recomendó el cuento que discutimos el día de hoy. ¿Cuál es su opinión de Stefan Zweig en general y de Mendel, el de los libros? Yo la verdad es que en la escuela no leí nada suyo y si compré un libro de él fue porque, no sé, los nombres me decían algo. Es un tomo muy grande que reúne unas 9 novelas suyas. Tal vez hasta ahora es mi favorita por muchas cosas. No sé, empieza desde que va creando el personaje, este mito de Mendel, me parece genial. Creo que es uno de los personajes más entrañables. Además, cuando empecé a leer a Zweig, quise investigar más sobre él y obviamente retrata la Viena en la que vivió el autor. Esta Viena llena de cafés, de este auge cultural, pero al mismo tiempo los conflictos que vivió Zweig, este surgimiento del nazismo que lo hizo emigrar. Y obviamente en este cuento y en todas las novelas que he leído de él, que realmente no han sido muchas, han sido unas 4, refleja esta preocupación por la guerra que evidentemente enfrentó. Y también algo que me encanta es cómo refleja este ambiente cultural en el que él se desarrolló. Él era amigo de Thomas Mann, de Freud, es contemporáneo a Joyce, que este cuento lo publicó años después de que se publicara el Ulises. Era muy amigo de Dalí, que de hecho intentó de convencerlo de que se fuera con él a Petrópolis, a Brasil, como exiliados. Entonces, todo esto se ve reflejado en su literatura y creo que sobre todo en este cuento que es... Yo lo veo como una oda a la literatura, a los lectores, a este tipo que es brillante y que no sabemos si tenga ese genio para todo, pero al menos para los libros, para autores, para su precio, es increíble y sí, definitivamente es una novela muy melancólica, muy triste y definitivamente, bueno, no es novela, es cuento, es muy cortito, hasta ahora es lo mejor que he leído de Zweig. Bueno, yo he leído, además de este cuento, otras 2 novelas que tengo aquí, novelas muy cortas. Una se llama Novela de ajedrez y otra se llama Carta de una desconocida. Las compré hace 2 años atrás, particularmente porque, bueno, los que siguen el canal deben de saber ya pues que mi primer amor fue el cine. Ahora le tengo amor a la literatura por encima que del cine, pues, pero en un principio la literatura fue mi amante y el cine, yo estaba casado con el cine, es decir, era la gran pasión de mi vida. Y hay una película del año 2014 que se titula
El Gran Hotel Budapest, por un director independiente que se llama Wes Anderson. Wes Anderson es como uno de esos directores independientes que se ha logrado manejar en el mundo moderno de hoy, que es tan, supongo que es tan comercial, pues el cine independiente es, ya no tiene el auge ni el poder que solía tener antes, pues, pero Wes Anderson es uno de esos directores que ha creado una marca definitiva y que la gente reconoce. Aquí en Costa Rica hay un cine independiente y cuando estrena una película de Wes Anderson, el cine se llena. Wes Anderson hizo esta película del año 2014 que se llama El Gran Hotel Budapest y al final de la película aparece una dedicatoria a Stefan Zweig e incluso dice, esta película está inspirada en los textos de Stefan Zweig. No es una adaptación directa de ninguno de sus libros, no es una adaptación directa de ninguno de sus cuentos, pero agarra inspiración de muchos de sus trabajos. Wes Anderson escribió la película pensando en los trabajos de Stefan Zweig. Y bueno, cuando terminé de ver la película me llamó mucho la atención, ya que ya de por sí era un gran fanático, era un gran admirador del cine de Wes Anderson y me gustó mucho la película, así que ya de una vez empecé a indagar en el tema este de Stefan Zweig y me fui enterando de lo que mencioné anteriormente, de que Stefan Zweig por muchos años fue un escritor que nadie publicaba. Es decir, por décadas había desaparecido por completo. Después de su suicidio en 1942, se suicidó en Brasil y había desaparecido por completo y de repente resurge a finales del siglo XX y va agarrando auge nuevamente y ahora es como, después de la película esta de Wes Anderson, pues ha crecido su fama nuevamente, pues, y lo volvieron a imprimir. Entonces, en la librería internacional aquí de Costa Rica, encontré todo un librero. Y hablando de libreros, miren mi nuevo librero. Tengo un nuevo librero. En la librería internacional tenían un librero entero cubierto de libros y novelas y colecciones de cuentos y ensayos y biografías escritas por Stefan Zweig. Y había un pequeño letrero en la esquina que básicamente hablaba un poco sobre lo que acaba de mencionar, que Stefan Zweig ha resurgido, que ha ganado popularidad nuevamente, pues, porque había desaparecido por completo, nadie estaba reimprimiendo sus libros, nadie estaba reimprimiendo sus biografías, y que de repente en el siglo XXI, pues, había agarrado un nuevo auge de popularidad, y yo pienso que principalmente por la película esta de Gran Hotel de Budapest, pues yo pienso que tiene algo que ver. Compré las dos novelas que mencioné anteriormente, las leí en un día, en una sentada, y la verdad es que no causaron una gran impresión en mí porque quizás nuevamente sucede lo que siempre sucede, que este autor es tan lejano a mí, es como de otra época, no causaron una gran impresión en mí. Hasta que leí Mendel, el de los libros, porque César la recomendó, la leí hace 2 semanas atrás por primera vez, y me encantó Mendel, el de los libros. Me pareció, como han mencionado ambos, pues, que el personaje es excesivamente entrañable, es un cuento muy, muy triste que captura realmente la esencia esta de la vida de posguerra europea, esta vida que perdió Stefan Zweig, pues, porque yo creo que lo que tienen en común estas 3 obras es la fugacidad o los cambios. Es decir, yo creo que Stefan Zweig se termina suicidando particularmente porque el mundo en el que él creció cambió, no solamente después de la Primera Guerra Mundial, pero particularmente después de la Segunda Guerra Mundial. Zweig era judío, tuvo que salir huyendo de Europa, llegó a Brasil y la vida en Brasil, pues, claramente no lo pudo satisfacer, pues, porque era otro mundo. Él pertenecía a un mundo pseudo utópico. Yo creo que lo que tienen en común estas 3 novelas, o por lo menos 2 de estas 2 novelas y este cuento, es que presentan un mundo utópico que cambia a causa de la guerra y eventualmente por este cambio los personajes no se logran adaptar y son marginalizados, se convierten en exiliados de cierta manera, tienen que salir huyendo de su circunstancia, terminan en el olvido. Y bueno, releí Cartas de una desconocida y releí Novela de ajedrez y ahora me encantan, les tengo muchísimo aprecio y pienso que son sublimes. Pienso que Zweig adquiere lo sublime con su prosa. Son retratos de una era muy ajena a nosotros, pues, pero de un mundo perdido. Casi parecen fantasías, pues, de cierta manera, en particular en los inicios de las novelas, pues, donde cuenta la vida artística de Viena o donde cuenta relatos sobre la cultura y lo mucho que la gente leía y lo mucho que la gente apreciaba los detalles en la vida y cómo todo eso va desapareciendo, pues, y eso me parece excesivamente triste, pues. Me encanta, le doy todo el crédito del mundo, quiero leer su obra magna. Su obra magna es El mundo del ayer, es una autobiografía publicada póstumamente, trata con particularmente, de nuevo, este mundo idílico que va desapareciendo durante la primera mitad del siglo XX a causa de
los desplazamientos humanos que causa la guerra, pues. Yo creo que Zweig siente mucha nostalgia y mucha tristeza por el hecho de que la guerra termina desplazándolo, y no solamente a él, sino desplazando personas así como Mendel, y acabando con particularidades de la vida que son mágicas, pues. A mí me parece que el personaje de Mendel es como un arquetípico mago maestro cuasi mágico, pues, un personaje que tiene una concentración cuasi sobrenatural, que tiene un aura sobrenatural, que tiene una presencia sobrenatural, y al fin termina esencialmente devorado por el sistema, pues, por una tecnicalidad del sistema, lo cual me parece trágico, pues. El mundo de ayer es genial. Creo que ahí es donde se puede conocer. Sí, de hecho, el mundo de ayer lo compré después de leer, creo que fue después de Amok, no recuerdo, o de Miedo, porque empecé a buscar más información sobre él y me parecía que tenía una vida increíble, ¿no? Era rico, conoció el mundo, aparte los amigos que tenía, su visión que tenía sobre el mundo. Lo que mencionas que sufrió este desplazamiento, a pesar de que era un judío no practicante, se vio de alguna manera perseguido. Y hay, en el mundo de ayer hay una frase que me encanta que dice que la última pestilencia que ha envenenado la flor de la cultura europea es el nacionalismo. Entonces demostraba que estaba en contra de lo que estaba ocurriendo en su época, y eso fue lo que lo llevó a exiliarse, ¿no? A suicidarse, el verse en un mundo donde Hitler ganaba, no representaba ningún futuro y ninguna esperanza para él. Si hubiera esperado un par de años más, porque se suicida en el 42, a los 61 años, si hubiera esperado un poco más, quizá habríamos tenido más novelas y nos habría regalado más obras fantásticas. Y como dices, su prosa es increíble. O sea, la manera en la que escribe, creo que sí es de esos escritores que su prosa es poética. O sea, tiene algo de mágico en ello. En Namod me encanta cómo va desarrollando todas estas circunstancias, y creo que es lo que tiene en su novela larga, porque en Mendel hay partes que se sienten, sí, un poco apresuradas, tienen un personaje tan grande como es Mendel. Prácticamente no sabemos nada de esos 2 años que pasa recluido y por qué vuelve siendo el hombre que es, que ha perdido todos sus dotes, ¿no? En Mendel me encanta cómo dice que él leía como el ebrio ve a la nada, o como el apostador ve girar la ruleta, o como la gente reza. Y creo que de cierta manera refleja lo que es el autor o lo que él veía en cuanto a la cultura para sí mismo. Otra frase que me encanta es cuando dice que cuando uno tiene intelecto, se tiene suerte. Es como una manera hermosa de refutar la misma suerte, ¿no? La inteligencia. Pues a mí, vuelvo a decir, me ha gustado mucho, buscaría novelas de él para leer. Creo que es un personaje bien construido, creo que esa parte de los cafés es algo que me ha gustado mucho, que es algo que me identifica, porque a mí me encanta buscar cafés perdidos en todas las ciudades que voy, en los pueblitos y demás. Creo que el hecho de sentarte a leer solo es un ritual que deberíamos tener todos, porque es un ritual de felicidad. A mí me gusta mucho sentarme a leer, o a veces no leo, a veces solo miro a la gente, y eso a mí me encanta, o sea, es una de las cosas que más me gusta. Ahora bien, vuelvo a lo que yo decía. Creo que es un personaje redondo, bien construido, estoy de acuerdo con César. Tiene algo de prosa poética. No sé si está bien calificado como prosa poética como tal, pero tiene algo que te emociona realmente, que te llega a lo humano. Entonces te enamoras de Mendel, sufres con él, sientes que te gustaría encontrarlo cuando vas a algún café. Es un personaje de esos que te gusta. Ahora, a lo que voy es, y no es culpa de Stefan Zweig, creo que como que cualquier escritor, pues narras algo de lo que te ha sucedido, algo que has experimentado, aunque quieras salir de tu yo, porque la idea es salir del yo para poder escribir al mundo, ¿no? Aunque muchos escritores o la mayoría intentan salir del yo, es inevitable que en el proceso de creación artística y no solo literaria esté presente tu biografía. En ese sentido, entiendo que él era un judío y demás. El problema no es Stefan Zweig, el problema creo que cuando digo las últimas páginas me han resultado un tanto estereotipadas, el personaje comienza a caer, es el tema de lo judío. ¿Por qué? Porque no es que esté en contra de los judíos, el problema es que estamos sobresaturados del tema de lo judío, ¿no? O sea, La lista de Schindler creo que es una gran película, a mí me gustó mucho, pero es eso más El niño de pijamas rayas, más La vida es bella. A mí me gustó mucho Roberto Benigni y me ha encantado esa vez La vida es bella.
pero estamos sobresaturados del victimismo de la parte judía. Quiero decir, no estoy diciendo que no hayan sido víctimas, estoy diciendo que ha habido otro tipo de víctimas, Yugoslavia, la colonización, el Congo y demás. El problema es que todo era o todo cae a nivel marketing sobre el tema judío. Y eso, como lectora o como consumidora de estos grandes lobbies, porque finalmente la Warner y demás son lobbies de poder, pues hay un momento en el que que me ha caído en lo estereotipado, o sea, el judío que sufre, ¿no? Y entonces ya es como que hay algo que me alejó de Mendel. Y vuelvo a repetir, no es que esté en contra de lo judío y que no crea, y les digo, me ha gustado la lista de Schindler y creo que hay muchas obras que me gustan, sino esa sobresaturación del victimismo de la parte judía, cuando creo que hay otros, o sea, simplemente era un humano que había sufrido y con eso me bastaba. Nada más, no tenía que saber si era judío, árabe, hindú, no importa, era un humano que había sufrido algo. Entonces, cuando vuelve él y ya está todo quebrado y como que pierde fuerza, retoma fuerza al final cuando dice que somos la nada, o sea, yo me quedo con eso, somos la nada, o sea, lo tenemos que disfrutar ahora, tenemos que leer ahora, porque un día nadie nos va a recordar, así seas famoso, hay alguien, nadie te va a recordar, o te van a recordar pequeños momentos, somos la nada, y me quedo con eso, y repito, es solamente que se me ha caído esa parte, no sé si ustedes están de acuerdo o no. Obviamente, yo también estoy harto de leer otro libro ambientado o en la Segunda Guerra Mundial o de ver otra película ambientada en esa época, pero creo que como dice Viviana, aquí no es culpa de Zweig, porque al final él relata lo que vivió y que tenemos que tener en cuenta su época, las circunstancias. Creo que entendería eso absolutamente con nuevas novelas que se escriban sobre esa época. Como dice Viviana, hay más conflictos, ha habido más cosas. Por eso, cuando yo veo un escritor mexicano que ambienta sus novelas durante la Revolución, es como ya, en serio, hay muchísimas más cosas. Puede ser muy contemporáneo o puedes tomar algo que no sea lo mismo que se ha hecho durante tantos años. O sea, ya está hecho y en esa parte sí la entiendo. Pero creo que yo sí lo vi desde el punto de vista de... Ni siquiera me causó tanto conflicto porque entendía que es un reflejo de lo que vivió Zweig. Entonces, en mí personalmente no causó ese decaimiento del que habla Viviana. Y sí, al final lo que dice que los humanos luchamos contra eso efímero, el enfrentarnos al olvido es brillante. Pero sí, estaría harto de ese tema de los judíos y de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, con alguien de contemporáneo, con Stefan Zweig. Creo que tiene razón de que no es su culpa en absoluto. Exacto, no es culpa de él y de paso ni siquiera está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, que es el tema más trillado, está en la Primera Guerra Mundial, eso es verdad. Pero les digo, es una sobresaturación a lo que nos han expuesto y como lectora contemporánea me he acercado recién a este texto. Si no fuera una lectora contemporánea, si fuera de la época de Zweig, creo que es un texto magistral, creo que es un texto muy hermoso. Creo que obviamente la guerra, cualquiera que sea, te rompe como ser humano. Creo que la violencia en general te rompe como ser humano. Ayer estaba viendo con mi hijo, por primera vez él había visto El Gran Torino, yo soy fan de Clint Eastwood, y cómo la violencia te rompe, cómo te relacionas con lo otro a partir de esa violencia, etcétera. Creo que, o sea, creo que todos deberían leer esta pequeña entre novela y cuento, no sé si es un cuento largo o una novela corta, sobre todo los jóvenes, creo que es algo que lo puedes leer, eso sí lo tengo que decir, lo puedes leer en una sentada y lo disfrutas muchísimo en una sentada. O sea, yo lo agradecí, además estaba como con muchas ansiedades y demás estos días, entonces me llegó este texto y lo agradecí muchísimo. Es de esas cosas que disfrutas, o sea, y no como el Ulises de Joyce, sino esto sí lo disfruto. Sí, por referencia, exacto, estábamos hablando hace un rato sobre el Ulises de Joyce. No lo estoy disfrutando, spoilers para el episodio de Joyce. Sí, yo también lo vi como una preciosidad de oda hacia los lectores, es decir, yo creo que es casi como un regalo, pues. Apunté un par de frases también que me llamaron mucho la atención cuando menciona el hecho de que Mendel había venido al este a Viena a estudiar para ser rabino, pero pronto había abandonado al riguroso Dios único, Jehová, para entregarse al politeísmo brillante y multiforme de los libros. Me encanta esa línea, pues, que se mudó a Viena para ser rabino, pero cambió de religión y se unió al brillante
y multiforme politeísmo de los libros, porque si uno lo piensa, en realidad la literatura, pues a los que siguen la literatura, los literatos, la gente que está obsesionada con la literatura, pues nosotros vemos a estos escritores, a estos grandes autores como dioses, pues es indudablemente una especie de religión, es indudablemente una especie de politeísmo, y como cualquier tipo de religión, pues hay debates internos y conflictos ideológicos entre quién supera a quién es más importante, Borges o Cortázar, quién influenció más a Bolaño. Pero bueno, me encanta la idea esta de que mencione a los libros como si fuese una especie de politeísmo. En torno al tema del judaísmo, sí, la verdad es que a mí me encanta la lista de Schindler. Puedo entender el hecho de que es un mercado excesivamente sobresaturado, pero a mí todavía me parte el corazón. De todos modos, no me cae bien Hitler. Y no soy judío, pero de todos modos, como que me parte del corazón esa época, aunque es totalmente cierto que está totalmente sobresaturado. No necesitamos más literatura que trate con el tema, definitivamente. Aunque bueno, esta novela, claro, como mencionó Vivian anteriormente, pues es sobre la Primera Guerra Mundial, no necesariamente sobre la Segunda. Aunque es cierto que en todo lo que he leído de Zweig hay trazos de antisemitismo, es decir, se menciona constantemente el antisemitismo. Es una realidad, pues, y fue una realidad muy viva, particularmente durante la primera mitad del siglo XX. Hace poco, estudiando la historia de la filosofía, me enteré de que la teología cristiana, históricamente, tiene muchas áreas dedicadas particularmente al antisemitismo. Es decir, que la teología, la filosofía religiosa, ha dedicado una gran parte de su empresa a promover el antisemitismo, y por ende yo siento la culpa liberal, la culpa muy liberalizada, pues, del mundo moderno al respecto. Es como que, perdón, o sea, que cuando leo como que el martirio de los judíos, digo como, es decir, tengo que mostrar cierta empatía, pues, porque siento que es en parte culpa de mis ancestros. A mí el tema religioso no me causa tanto conflicto en este cuento, no como por ejemplo en Retrato del artista adolescente de Joyce, que sí fue para mí un martirio. Pero yo de hecho leí este cuento hoy mismo y hace un par de horas y empecé a buscar información, y hablando de lo de la película del Gran Hotel Budapest y viendo la biografía de Zweig, me recuerda mucho Zweig al dueño del hotel, porque dicen que era como un rockstar, que iba a dar conferencias y pláticas y había gente, un montón de gente esperándolo en el aeropuerto, que si iba por la calle tenía que ir en coche porque había gente detrás de él, y tenía cierto, llamémosle, problema con las mujeres. De hecho, su esposa lo encuentra en un hotel con una mucama, me parece, y se le adjudica esta frase de cariño no es lo que parece, que tiempo después se casaría con ella y es la persona con la que se suicida en Petrópolis, ¿no? Entonces, por eso me recuerda enormemente a este personaje del hotel. No sé si Viviana ya vio la película, pero tiene como esta fama de ser mujeriego y ajá, con las mujeres. Me recuerda muchísimo y yo no lo sabía, digamos que no encontraba relación entre la película y Zweig directamente, porque ya sabía que la película era una inspiración de toda su obra, no necesariamente de una. No recordaba lo que me habías dicho, que los pastelillos se llamaban Mendel. Y ahora que lo leí, creo que tiene relación, ¿no? Porque lo corren de la cafetería justo por eso, porque se dan cuenta de que se roban los pastelillos. Puede que sí, puede que no, pero cuando lo leí me pareció fantástico eso que me habías dicho, que los pastelillos se llamaban Mendel. De hecho, vi una imagen y eran Mendels, y podría tener esa relación, ¿no? Que ponen los pastelillos porque a Mendel lo corren del café por robarse esos pastelillos. Y que al final, siendo una persona, me encanta eso, aunque es muy triste, pero siendo una persona ilustre, que sus clientes querían, que la gente lo respetaba, lo admiraba por los conocimientos que tenía en cuanto a literatura, escritores y tal. Como al final nada de eso importa, porque el nuevo dueño de la cafetería no tiene ningún apego emocional hacia él, no tiene nada. Para él es un paria que está ahí sentado y que no paga lo que debe. Entonces, creo que esa parte también es sumamente triste, como al final, después de todo su trabajo y de que nadie entiende lo que él pasó, porque nunca se nos cuenta realmente qué pasó. Solo se hace una alusión a todo lo que pudo ver, a los horrores que vio,
a lo que es capaz el ser humano de hacer, regresa siendo nada. Eso me parece tristísimo, pero le da todavía más valor al personaje, independientemente de la época, de lo que sea o de su religión. Para mí lo realza enormemente. Sí, yo también cuando vi el Gran Hotel Budapest y leí a Zweig, no encontré paralelos. Es decir, o no he leído tanto del autor, pues, pero no encontraba paralelos hasta después de esta relectura y después de hacer una investigación al respecto, pues yo creo que el Gran Budapest lo que trata de retratar es una era perdida, es decir, la película está filmada como si fuese un cuento de hadas, está filmada de una manera muy artificiosa, muy bonita, es una película preciosa, pues, pero tiene mucho artificio, pues, y parece todo como un universo muy artificial, especialmente cuando narra la parte del pasado, y de repente cuando vuelve al presente, la película se convierte sombría, se convierte en una película un poco más realista. Yo creo que lo que retrata Zweig, por ejemplo, aquí en Mendel, es algo muy parecido, pues, porque la novela, perdón, el cuento comienza en el presente y en el presente ya la Primera Guerra ha pasado y después en modo pretérito narra la historia de Mendel, este personaje casi fantasioso, pues, que tenía una concentración impresionante, que él abría un libro y no lo podía cerrar y que no se enteró ni siquiera de que la guerra había comenzado, no tenía idea de lo que sucedía a su alrededor, pues porque estaba tan ensimismado siempre en la lectura y quería aprenderse los títulos y las ediciones de todos los libros que se habían publicado y quería leerlo todo y era como este pedestal de Viena, de la Viena intelectual que eventualmente desaparece. Al final del Gran Budapest Hotel, sin dar spoilers, el mundo que habitan los personajes desaparece y el narrador de cierta manera menciona que ese mundo ya no existe y que es una lástima, pues la película está repleta de nostalgia, tiene una triste nostalgia muy parecida a la de Mendel, hacia un universo que va desintegrándose poco a poco a causa de los conflictos internacionales, los conflictos ideológicos, los conflictos entre naciones. Creo que allí se encuentra el paralelo, yo creo que ese es el centro o según lo que leo, yo creo que ese es el centro de la literatura de Zweig. Yo creo que el centro de la literatura de Zweig se enfoca en retratar los cambios, particularmente los cambios que se dieron a cabo en Europa al principio del siglo XX, retratar los cambios a partir de estos microcosmos como Mendel, microcosmos como los personajes de novela de ajedrez, que son siempre personas desplazadas a causa de los conflictos. Lo que tengo entendido es que en el mundo del ayer, lo que retrata Zweig, su gran obra, que no he leído, pues lo que retrata Zweig es un mundo muy idílico en Europa a principios del siglo XX que pues atendía conferencias, como mencionó César anteriormente, atendía conferencias, iba a galerías de arte, pasaba todo el día en cafés, charlando con amigos, se la pasaba en pastelerías, es decir, era como una vida muy lujosa, una vida muy idílica, una vida muy utópica, una vida muy bonita, y eventualmente todo eso se desintegra, pues porque cuando se tiene que mudar de Europa y salir huyendo, lo pierde todo, pues Europa ya no es Europa, Viena ya no es Viena, el mundo ya no es habitable para una persona como él, pues el mundo es antagonístico en contra de él. Llega a Brasil, seguramente pensó que en Brasil iba a encontrar una nueva vida, que iba a poder volver a modelar su vida a partir de lo que vivió en Viena, quizás iba a poder recrear sus tradiciones y sus costumbres, pero no lo pudo hacer, pues no se pudo adaptar y se terminó suicidando. Yo creo que de todos modos se hubiese terminado suicidando incluso después de 1945 y después de la Segunda Guerra Mundial, pues yo creo que igualmente si hubiese regresado a Europa hubiese encontrado una Europa de posguerra y la Europa de posguerra era excesivamente caótica, es decir, Europa no se recuperó hasta mucho tiempo después. Yo creo que el mundo es decir, yo creo que eso se retrata en Mendel, pues que vivió por un momento dado en un universo que él pudo considerar como culto, intelectual, asombroso, maravilloso, espectacular, lleno de maravillas, lleno de cosas, matices que llenaban la vida de magnificencia, pues, como el mismo personaje de Mendel, pues, que es como un personaje en quien se enfoca el narrador de una manera tan minuciosa para solamente relatar el hecho de que este personaje era grandioso por el mero hecho de que era el pilar de los libros, la personificación de la lectura, un monomaníaco. Me encanta que utiliza la palabra monomaníaco, pues una persona que se obsesiona solamente con un tema en particular, algo que también trata en la novela de ajedrez, pero con el tema del ajedrez, pues la obsesión en sí, pues me parece que la realza, la embellece, la convierte en arte.
y luego se lo quita, y se lo quita de una manera desgarradora. Y eso a mí me entristece mucho, pues. De cierta manera, Mendel se convierte en un poeta infrarrealista, pues, por lo que nos ha dicho Viviana, que muchos de los poetas infrarrealistas han terminado en la calle mendigando y que por un momento dado fueron pilares de un movimiento poético. Mendel por un momento fue un pilar de un movimiento de lectura y terminó destrozado, pues, por las circunstancias de la vida. Y a nadie le importa, pues, que es como lo más triste de todos, pues al fin y al cabo el narrador se queda conversando con una señora y la señora y el narrador son las únicas dos personas que recuerdan a Mendel, y la última línea del el cuento es: precisamente yo, que debía de saber que los libros solo se escriben para, por encima del propio alento, unir a los seres humanos y así defendernos al inexorable reverso de toda existencia, la fugacidad y el olvido. La fugacidad y el olvido son las últimas dos palabras del cuento, y me parece que allí encapsula esta idea nuevamente que también es muy bolañesca, pues, de inmortalizar a los marginados, lo que hace Bolaño con cuentos así como El Gusano. Pues no sé si han leído El Gusano es un cuento que trata también con personajes así muy marginalizados que Bolaño quizás en una ocasión o dos ocasiones conoció, y eventualmente escribe cuentos sobre encuentros cotidianos con personajes caricaturescos, que sobrepasan la vida, que son de cierta manera cuasi sobrenaturales, pero que al fin y al cabo nadie recuerda y que viven en la fugacidad de la vida y que desaparecen. Por eso me entristece mucho este cuento, pues, porque los personajes como Mendel deberían de ser íconos para los lectores. Pues es como, eso, al igual que Viviana, yo pienso que lo mejor del cuento es la caracterización del personaje, pues el hecho de que lo describe de una manera muy detallada, en particular su proceso mental de lectura. Pues a mí me llama mucho la atención cómo el narrador entra en la cabeza de Mendel y explica cómo este personaje, pues cuando abría una novela, pues se desentendía del planeta y de la realidad, y que no fue hasta mucho después que se enteró que había una guerra sucediendo mientras que leía sus ediciones. Sí, yo lo que también, no sé cómo se acercan ustedes a la literatura. Yo como no he vivido en la Primera Guerra Mundial ni nada, tengo que, para acercar ese texto a mí, normalmente lo que hago, y lo hago fatal, creo, o quizás soy la única lectora que hace eso, o quizás muchos hacen, pero como les decía al principio, o sea, todo autor, por mucho que quiera salir de su yo, es muy difícil. Es, por ejemplo, una crítica que le hacen a Frida Kahlo es: ¿por qué pintas a ti, a ti, a ti, a ti? Ni siquiera eres buena pintora, dicen muchos, y solo se pinta ella, porque pues es muy difícil salir de tu yo. O sea, es un ejercicio muy complejo salir del yo y poder escribir desde otra perspectiva. De alguna u otra manera siempre eres tú y tienes todas tus taras, tus frustraciones. Es como Roberto Bolaño, que es Arturo Belano, ¿no? O sea, es imposible salir del yo. Entonces, como lectora o como lectores, creo que también es difícil salir de donde tú habitas, de lo que tú conoces. Entonces, para mí, situar a los personajes, por ejemplo, lo he situado en un café que está aquí cerca, que nunca he ido y que siempre paso, y que para mí es ahí va a estar Mendel, ¿no? Y si bien es un personaje intelectual que lee y eso se hace entrañable, también he pensado en todos los personajes que habitan las ciudades y que enriquecen el paisaje urbano y de los que nos olvidamos muchas veces. A mí me encanta ver, tengo ciertos personajes de mi colonia con los que tengo una obsesión. Por ejemplo, hay un cuate que tiene unos perros, tiene pitbulls, y nosotros le decimos el loquito, pero no, o sea, no está loquito, es un buen cuate, supongo, que se la pasa hablándoles a sus perros y los regaña y luego les pregunta cosas y tal. Y la mamá es igual y están como así, son raros y son divertidos solamente verlos, ¿no? Hay una señora, por ejemplo, que es indigente y que tenía una perrita, y nosotros siempre la veíamos con su perrita muy feliz, y de pronto desapareció la perrita, y yo quería saber qué había pasado con la perrita, pero quizás fue tal la tristeza de verla sin su perra que tenía sueños constantes de qué ha pasado con esa perrita, ¿no? Y me aflige. Y así el señor que vende las flores y sabe nuestros nombres, y todos esos personajes que son importantes al final en tu día a día y que luego van a desaparecer. ¿Sabes? Hay un señor que recoge la basura y que me gusta cómo es y que le saludo, y no cruzamos más palabra que el saludo, pero yo lo pienso muchas veces y cuando salgo quiero verlo realmente. Entonces son esos personajes que poblan las urbes, que le dan encanto a las urbes y que le dan encanto a ti, o sea, que te hacen sentir que estás vivo y que lo ves al de los pitbulls y luego ves al de las flores
Y entonces tienes un sentido de pertenencia a un sitio. Y eso era Mendel, esos personajes maravillosos que te los encuentras y que tienen algo de especial, que son diferentes al resto y que le dan el encanto a la vida. Sí, muy bonitas palabras, Viviana. Excelente. A mí me parece que hoy en día, aquí para una digresión, una breve digresión, pero relacionada al tema, pues, me parece que últimamente en la cultura, pues, en general, pues, la manera en la que tratamos unos con otros, me he percatado con el tiempo de que cuando crecí, y esto es como una queja de anciano, quejándose sobre el mundo moderno, al Felipe Roth, pero cuando crecí, el mundo ponía mucho énfasis en las diferencias y había como este cierto sentido de que lo que nos diferencia es lo que nos une, o lo que nos diferencia es lo que nos hace uno, nos hace más fuertes entre todos, pues, que las excentricidades de las personas eran valoradas. Hoy en día me percato, cada vez lo veo como un tema recurrente, que las excentricidades de las personas son vistas como detrimentos o tienen connotaciones negativas. La gente ya no aprecia la excentricidad de un gran lector que se sienta en un café a leer y que no se entera de lo que está sucediendo a su alrededor, porque no lo ven como algo que hacen ellos. Pues ellos dicen como, esta persona no se parece a mí y por ende le aplico connotaciones negativas a su comportamiento. Eso es algo muy común de hoy, me he percatado, pues, y no sé si se debe a la proliferación de las redes sociales, a la popularización de la imagen ficticia que creamos todos a través de Facebook y de Instagram, sin quejarse de Facebook e Instagram, sigan a Dialéctica en Facebook e Instagram y en Twitter. Mentira, bromeo. Pero bueno, me he percatado con el tiempo de que hoy en día somos todos jueces ante las excentricidades de las personas. Si queremos juzgar las excentricidades y las diferencias entre las personas, pues queremos que todo esté de cierta manera gentrificado, que se parezca, que sea común. Queremos que nuestros amigos se parezcan a nosotros, que nuestros amigos lean los mismos libros que nosotros y que gusten de las mismas novelas que nosotros y que gusten del mismo cine que nosotros y que todo sea muy parecido. Pues yo no sé por qué pienso que cuando crecí, yo crecí en otro mundo. Pues yo me acuerdo que mis amigos eran muy distintos a mí y que eran excéntricos también, tenían sus particularidades que me separaban a mí de ellos y eso era sensacional, pues era sensacional poder tener esas diferencias y dialogar y debatir. Hoy en día yo veo que eso ya no existe, pues yo veo que las excentricidades de las personas cada vez son menos valoradas y como que estamos empujando a que todo el mundo encaje en un cierto molde, que todo el mundo se comporte parecido a el status quo. No sé qué opinan de eso. Totalmente. Y cómo esas personas que son raras son las que le dan el sentido a la vida al final, sí, porque son las que le dan el encanto a todo. Me acuerdo cuando yo era cajera en McDonald's, en España, venían dos señoras todas las noches a las 7 de la noche con su papá a preguntarme si había salido el nuevo juguete de la cajita feliz. Y yo sabía que el papá se iba a pedir el café con helado y las dos, una se iba a pedir nuggets y la otra hamburguesa sin queso por los juguetitos del McDonald's. Y eran unas señoras de unos 50 años, ¿sabes? Y cuando no venían, yo decía, ¿qué ha pasado? O sea, tenían que venir a pedirme la cajita feliz. Y entonces, en lo difícil que estaba nuestra situación en Europa, porque éramos muy pobres, yo era una cajera y estaba cansada, verlas llegar para preguntarme qué juguetito había salido en la cajita feliz, me emocionaba, aunque sea momentáneamente, la vida. Eso que dice Viviana creo que es súper bonito porque es una persona que es completamente ajena a ti, pero que de alguna manera te puede alegrar esos 5 minutos que la ves. Creo que en esta ciudad, Viviana ya mencionó algunos ejemplos, pero te encuentras con cada persona que a veces resulta increíble que ese tipo de personas existen. A Viviana no se lo había contado, pero yo le platicé a Arturo que conocí a un señor que juraba ser Monsiváis hace 2 años. O sea, él juraba que era Monsiváis y terminé en su casa tomando con unos amigos y él se sabía todo. O sea, yo le pregunté sobre su entrevista con Pacheco y me habló de lo que dijo ese día. Entonces, yo nunca había hecho nada, Arturo fue el que me impulsó a escribir esa anécdota y creo que es fantástico porque al final es algo que vives y que es maravilloso y sobre todo en una ciudad como esta donde en cada colonia
igual y en cada esquina te encuentras con personas que escapan a la realidad. Y sí, ciertamente, como dice Arturo, cada vez somos más intolerantes, porque creo que es intolerancia ante las personas que son diferentes. O sea, creo que es completamente válido, no sé, proponer algo, pero el juzgar a las personas porque no hacen lo mismo que tú, porque no ven lo mismo que tú, es estúpido. Yo no soy de cafés, yo soy de ir a leer a bares. Y durante toda la universidad, cada miércoles compraba un libro nuevo y me iba a leerlo al mismo bar en Copilco. Y ahí fue donde hice grandes amigos porque se acercaron precisamente por eso, porque decían, ya llegó el que va a leer. O sea, y era muy raro que con la música a todo volumen yo estuviera ahí, pero me encantaba, por muchos motivos, pero me encantaba estar ahí y fue algo que me trajo amigos que sigo conservando hasta ahora. Entonces, creo que sí necesitamos apreciar más esas rarezas que, como dice Viviana, son lo que le da el color y el matiz a todo lo que vivimos. Si no, todo sería súper cotidiano, aburrido, gris. No tendría ningún sentido sin el loco que le habla a sus perros o el señor de la basura o quien sea. O sea, son esas historias que se quedan para después platicarlas, ¿no? Y creo que eso es fantástico. Estoy pensando en el personaje de Saoirse Ronan de la película del Gran Hotel Budapest. Me encanta, me da mucha risa como tiene un lunar que es la forma de México. O sea, es un lunar como si lo hubieran calcado el país. Entonces, es un personaje súper raro, extraño, pero que me encanta. Creo que es mi favorito. Gran Y, personaje. lo que, respecto a lo que dice César, en ciudades como México, por ejemplo, estamos hablando de una mega urbe, creo que la gente está cegada porque quiere estar cegada, ¿sabes? Porque es muy divertido salir en la Ciudad de México y encontrar un montón de personajes muy locos y muy divertidos. Hay cosas muy raras. Es una ciudad muy extraña, México. Entonces hay cosas muy chistosas y yo creo que la gente está más ocupada en aparentar algo, en, no sé, en ser alguien, en ir al centro comercial y tal. Cuando hay otras cosas que en México de verdad son muy, muy divertidas. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos unos taqueros favoritos. No voy a decir el apellido que les hemos puesto porque es el apellido de unos primos de mi esposo, porque decimos que se parecen a ellos. Entonces ya tienen los Pérez, digamos, ¿no? Y cuando no están, decimos, seguro ya se han ido a Miami o no sé qué, y luego vamos y nos burlamos y tal. Y ya hay policías a los que conocemos igual nos burlamos, y detrás de ellos, sin que ellos sepan, les ponemos apodos y cosas así, de acuerdo a, no sé, si es tuerto, si es no sé qué, o cosas así, ¿no? Y eso es muy rico, si sales y no ves lo que hay fuera, los personajes que existen, las calles, el levantar la vista y ver los edificios que hay. La Ciudad de México tiene unos edificios horribles y otros muy bonitos, y tiene lugares muy sucios y luego otros muy bonitos, y luego ves a una fresa fresísima hablando con horrible, y luego al lado está otro cuate que nada que ver. Estás comenzando a poblar un mundo que te lo vas a llevar al final, porque eres nada. O sea, en este cuento te dice que eres la nada. Entonces solamente te puedes llevar lo que has visto, lo que has leído, lo que has comido, lo que has bebido, el cine que has disfrutado, de quiénes te has burlado. No sé, es eso. Yo creo que también lo que te deja este cuento, ¿no? El hecho de que somos nada, todos somos nada, y al final todo esto se va a acabar. Es como una ilusión, es un abrir y cerrar de ojos y se acabó. Una amiga a mí me decía que no le gustaba cumplir años porque era un año menos de vida. Y le decía que no era todo lo contrario, era qué películas viste este año, qué autores leíste, qué sentiste, qué te hizo reír, llorar, lo que sea, pero era algo que habías vivido y que era tuyo únicamente, a menos que quisieras compartirlo con alguien más. Pero esa sensación de que la vida se te está yendo me parece que es todo lo contrario, que no creo que pase un año sin que disfrutes una película o un cuento hasta las lágrimas, y creo que eso es lo que va enriqueciendo todo lo que hacemos. Y creo que pasa igual con los personajes con los que nos encontramos. Yo no soy muy observador, como tú, que dices que puedes ir a un café y ver a la gente, pero sí he visto muchas personas en la calle que me parecen sumamente irreverentes. O sea, no sé, en el centro, por ejemplo, que hay tantas personas y personas que buscan ganarse una moneda haciendo algo que yo he llegado a decir, wow, o sea, ¿cómo pueden hacer eso? Un tipo que escupe fuego, uno que está pintado completamente de la piel, uno que se queda por 10 minutos en la misma posición. Creo que son pequeñas cosas que sacan de lo cotidiano
la vida de todos los que estamos ahí, siempre y cuando no creamos que ya lo vimos todo y que no podemos apreciar algo nuevo. Hay algo que me encanta en el libro del mundo de Sofía, que dice que las personas cuando crecen pierden esa capacidad de asombro que tienen los bebés o los niños, de asombrarse de lo que puede ser más tonto o absurdo, pero que ellos se emocionan, y es algo que nosotros perdemos conforme crecemos y que es algo que siento que habría que recuperar. La diversidad es la sazón de la vida. No sé quién dijo eso, pero seguramente alguien más importante y más famoso que yo. Bueno, sí, hace poco César me pasó un cuento escrito por él sobre el relato de Monsiváis que acaba de narrar, y me parece que el relato de César tiene paralelos con Mendel, porque Mendel trata sobre un personaje que entra siempre al mismo café a leer, y el narrador de César es un personaje que pasa todas las semanas al mismo bar, a la misma mesa, porque hay una iluminación perfecta desde ese punto de vista y porque solamente tiene que caminar recto para ir al baño y que puede vigilar sus pertenencias desde allí. Va al mismo bar todas las semanas a beber y a leer. Y bueno, me parece particular pues porque eso es algo que yo, por ejemplo, en mi vida he visto. En mi vida, y digo, tampoco es que entro a muchos bares, pero en mi vida he entrado a un bar y he encontrado a una persona leyendo, pero tiene que ser como, es decir, a esta persona alguien le tiene que dar un premio. Es decir, esto es como que esto vale la pena celebrarlo, esto vale un aplauso por eso, pues. Entonces me recordó mucho al personaje de Mendel, pues, el personaje este que entra a la misma cafetería a leer. Y bueno, estas son las particularidades de la vida, pues yo me puedo imaginar que la vida debería de estar repleta de particularidades como esta, pues como particularidades como una persona que le habla a los perros. Pues, yo le hablo a mi perro todos los días. No sé si lo hago en público. Es posible que lo haga en público, no lo he pensado, pero subconscientemente es posible que le hable a mi perro en público. Pero me enorgullece, pues. Incluso si alguien me juzga por hablarle a mi perro, se vayan a la mierda, no me importa. Voy a seguir hablando con mi perro. Yo también les hablo a mis perros, pero en este caso, él hace unas conversaciones bastante filosóficas con los perros. O sea, es como, te he dicho que no hagas eso, no me lo has hecho y ¿por qué no? O sea, como si le respondieran, es como muy chistoso. Entonces, es divertido verlo, la verdad, muy divertido. Claro. Se tiene bien ganado el apodo. Sí, yo creo que mi perro, si tuviese personalidad humana, sería como un neurótico muy parecido a Woody Allen. Es decir, lo veo siempre como neurótico, es como muy nervioso, siempre está como observando todo, es como un poco miedoso también, siempre está como, ¿cruzamos la calle? No, no, no crucemos, no, ahora sí, no, ¿cuándo cruzamos? Tú dime cuándo cruzamos. ¿Cruzamos? No, no, viene un carro, no, no, no. Es decir, si tuviese una voz de humano, sería como un neurótico a lo Woody Allen, pienso yo. Pero bueno, estamos desviando del tema. Pero también otra cosa que ahora que César ha hablado del bar donde iba en Copilco y demás, aparte de las personas, otro de los temas que también toca este cuento es los lugares. ¿Cuánto un lugar te hace feliz? ¿Dónde en un sitio te sientes, no sé, sientes que es tu hogar, sientes que puedes estar ahí, necesitas estar ahí? Y al final es lo mismo, si vamos a hacer nada, pues vayamos al sitio donde somos felices. Y es lo mismo, o sea, la felicidad no consiste en esos momentos gigantes de he terminado la carrera o gano más dinero, sino en esos lugares de ese bar de Copilco donde he sido feliz o no sé, hay cafés en concreto que yo vuelvo porque me gustan, porque me siento bien. Y entonces creo que es otra de las cosas que toca este cuento y que la mayoría de la gente no presta atención. O sea, hay cafés, hay bares, hay taquerías, lo que quieras. No importa, no tiene que ser tan romántico, no tiene que ser el café perfecto de París, no. Tiene que ser el sitio donde eres feliz, punto. Ya está. Aunque sea el peor café, aunque no sea orgánico y esas cosas y hipster, simplemente donde seas feliz y ya está. Del bar era toda una rutina, porque no sé si conoces, Viviana, las librerías de Quevedo, la Octavio Paz, y que está enfrente Gandhi, y hacia el este está el sótano. Esa era mi rutina del miércoles, de ir, bajarme en Quevedo, primero caminar a Gandhi, donde no iba a comprar nada, que he ido 9 años y he comprado 3 veces ahí, pasarme a la de Octavio Paz, ir al sótano, donde sí compraba, y de ahí al bar. Y tienes razón, a lo mejor no me había dado cuenta de qué magnitud era para mí el lugar o los lugares donde te sientes bien. Porque, por ejemplo, me acuerdo de Chimalistac, que es un lugar muy bonito. Bueno, Arturo, tú no lo conoces, pero está la ciudad y ese lugar es como si pasaras a otra época.
O sea, es como viajar en el pasado, en el tiempo y estar en otro lugar completamente diferente. Entonces, por eso me encantaba y por eso siento que sí, no me había dado cuenta de qué manera me hacía sentir bien hasta ahora que lo menciona Viviana, ¿no? Que no tiene que ser un lugar o lujoso o caro, simplemente es el lugar en el que te sientes tranquilo y en paz para hacer lo que te gusta hacer, ya sea leer o ver a las personas, escuchar música, eso al final da igual. Ahora, lo que pasa es cuántos, si ustedes se dan cuenta, cuántos Mendel hay en el mundo que se toman un tiempo, o sea, sabemos que él era librero y vendía y era su oficio, digamos, pero además era el momento de su felicidad. ¿Y cuánto tiempo con este mundo tan caótico tenemos el tiempo para nuestra felicidad? No siempre tiene que ser leer, pero para sentarte a contemplar el mundo, o sea, sentarte en un café sin aparentar nada, sin tener una reunión con otra persona, sino sentarte a tomar un café y mirar algo, el sitio. Creo que no, creo que ya nadie se sienta a contemplar. Entonces, ¿cómo vas a contemplar al otro? ¿Cómo vas a saber que hay un sitio que te hace feliz? Si todo el rato tienes que estar deprisa porque pues así lo exige este mundo moderno y las reuniones y el trabajo y no hay un momento para ti para decir en ese sitio he sido feliz. Entonces no puedes encontrar la felicidad en el día a día. Sí, deberíamos ser más como Mendel y encontrar nuestro momento. Ya nos estamos poniendo más nostálgicos que el cuento mismo. Está bien, de eso se trata. Digo, el cuento, hay un centro muy grande en Zweig, en la literatura de Zweig, que se enfoca literalmente en la nostalgia, pues yo creo que es literatura nostálgica. Podemos asimilar la palabra nostalgia con algo vivido nuestro, pero yo pienso que la literatura puede transmitir la nostalgia, es decir, aunque nosotros no hayamos vivido en el Viena de Zweig, aunque no hayamos conocido a Mendel, aunque no hayamos pasado por el Café Gluck, aunque no hayamos visto este universo, pues el autor puede transmitir esta nostalgia. Y yo creo que lo hace particularmente desde un punto de vista un poco más específico al transferirnos al futuro y nombrar las diferencias, es decir, al recalcar las diferencias. Es decir, yo creo que la mejor parte del cuento, para mí, pienso igual que Viviana, la mejor parte del cuento es el principio, cuando recalca la personalidad de Mendel y cuando lo describe minuciosamente y cuando desarrolla el personaje y su mundo. Y me entristece muchísimo el final, pero creo que es necesario de todos modos. Creo que es importante recalcar la yuxtaposición, las diferencias, las dicotomías entre el mundo en el que vivió y el mundo en el que vive ahora. Y de ahí surge cierta tristeza nostálgica, pues porque ese es un universo que nunca vamos a conocer, que ya no existe, que desapareció. Y para una persona como Stefan Zweig, pues significó mucho. Pues yo creo que Mendel representa nuevamente la idea que se retrata no solamente en la literatura de Zweig, pero también en el cine, que está inspirado por la literatura de Zweig, como el Gran Hotel de Budapest, que es el paso del tiempo, la fugacidad, el olvido, cómo las cosas cambian y de repente desaparecen universos enteros para siempre, nadie se percata y a nadie le importa. Es triste, ¿no? Es triste. A mí me entristece, pues me parece que es una nostalgia muy triste, una nostalgia conmovedora y tuvo un efecto particularmente desgarrador, por lo menos en mí, pues a mí me llevó a afectar por lo menos la juxtaposición y la comparación entre el universo utópico, positivo, y el universo desgarrador y marginal que surge a causa de conflictos que eran totalmente ajenos para el personaje de Mendel. Pues Mendel ni siquiera se enteró de la Primera Guerra Mundial, no estaba enterado de lo que estaba sucediendo porque su misión era otra. Y me parece totalmente trágico, pues, incluso meterme o tratar de pensar o tratar de recrear la línea de pensamiento de un personaje como Mendel, en donde está leyendo y eventualmente lo encierran en un campo de concentración, en una jaula repleta de criminales o de refugiados o de víctimas, y cuando sale de la jaula, pues ya el mundo en el que él vivió, al que perteneció, al que fue importante y vital, pues ha desaparecido, ha cambiado por completo. Me parece trágico. Creo que todos somos de cierta manera esa persona extraña y deberíamos buscar, como ya dije, ser más como Mendel, encontrar nuestro momento. Y lo que estaba pensando en cuanto a la película, volviendo a eso, es que quizá esté de alguna manera enfocada en diversos personajes, porque estoy pensando en Ardiente Secreto y me parece como eso que se
cuenta de Zweig, de su vida, esas relaciones extramaritales. Y el personaje principal de la película me recuerda mucho a Zweig. Tenemos a los pastelillos Mendel, tenemos al personaje de Saoirse Ronan, que no recuerdo cómo se llama en la película, pero que probablemente podamos encontrarlo en su literatura. Entonces estoy pensando que después, cuando lea las novelas que tengo de Zweig, verla otra vez y ver si encuentro ese tipo de similitudes. Y Y hay la película, un paréntesis, en la película también hay un personaje que también es coprotagonista del personaje que menciona, que es exiliado. Es un exiliado de su país por cuestiones de guerra, por cuestiones bélicas. Entonces yo también pienso que Spike escribe mucho sobre personajes exiliados, escribe mucho sobre el exilio a causa de conflictos geopolíticos. Disculpe. sí, y es lo que estaba pensando, que cada personaje podría estar, o cada personaje de cada novela podría estar representado de alguna manera en la película. Porque en cuanto a la ambientación y lo que relata, me parece bellísimo y es lo que vemos o lo que lees en las novelas de Zweig. O sea, no me podría imaginar ninguna adaptación que sea mejor que esta. Esos colores como en tono pastel y esa época pasada de la Europa de principios del siglo XX, creo que es una adaptación casi precisa de lo que Zweig narra en sus novelas, ¿no? Entonces, tengo como esa inquietud de leer más de él, ya que tengo varias cosas ahí, y después ver la película y ver si encuentro esas similitudes. Porque yo no había captado lo de los pastelillos Mendel, y mucho menos esa idea de igual y los pastelillos se llaman así porque es la razón por la que corren a Mendel de la cafetería. Sí, yo tampoco había trazado ese dato, pero claro, hace todo el sentido del mundo. Viviana, comentarios, últimos comentarios. No, simplemente sí creo que todos lo deberíamos leer, no tienen que comprarlo, está el PDF gratis pues aquí, lo van a leer de una sentada, como se deben leer los cuentos. Cuando un cuento es bueno, lo lees de una sentada, ¿no? Entonces, pues yo agradecida de haber llegado a este cuento, porque les digo, estaba en un momento en el que estaba leyendo muchas cosas como de trabajo, y leer esa mañana este cuento me ha hecho bien. Es de esas cosas que te hacen bien y ya está. No o sea, yo creo que todos tenemos que leerlo y es apto para todo público además. Me identifico porque en el presente estoy leyendo, como mencionamos anteriormente, a Ulises. Estoy leyendo Ulises de James Joyce. Estoy pasándola mal. Además de que últimamente he estado leyendo lo que yo denomino, que no pienso que es mala literatura, pero hay una literatura, y perdón, voy a utilizar una palabra vulgar aquí, pues, pero bueno, hay literatura que yo considero que es masturbatoria. Me parece que Saul Bellow escribió una novela que se llama Herzog. Me parece que Herzog es una gran obra, a mí me encantó, la he disfrutado muchísimo, pero es una novela masturbatoria. Es decir, Saul Bellow está desarrollando su intelecto, está mostrándose como un ser intelectual muy, muy inteligente, muy brillante, pero es una literatura masturbatoria. Yo creo que James Joyce también escribe literatura masturbatoria. Me parece que Ulises es precisamente eso. Entonces, ayer y hoy releí las dos novelas cortas que tengo y releí a Mendel, y ha sido como un pastel relleno de azúcar. Es decir, ha sido como azúcar. Lo he disfrutado muchísimo, pues, porque era precisamente lo que necesitaba después de estar leyendo a tantos autores que escriben precisamente como que para desarrollar, para mostrarse como intelectualmente superiores a los demás, pues como que miren las grandes cosas que yo puedo hacer y miren las grandes obras intelectuales que yo puedo desarrollar en mis teorías filosóficas, y miren, o sea, es decir, admiren todo lo que conozco y todo lo que puedo hacer. Zweig es un escritor que yo considero muy estético, muy emocional, es decir, es un escritor que escribe con un corazón desgarrado, es decir, es una prosa personal, es una prosa muy íntima, no tiene pretensiones o artificios añadidos, es decir, es una prosa que tiene la intención de conmover, y eso es invaluable, pues, particularmente si uno está sumido a una lectura de trabajo o una lectura que parece trabajo o que parece forzosa, pues, aunque, como dije, yo disfruté muchísimo Herzog, me encanta Herzog, y seguramente voy a terminar disfrutando Ulises cuando la termine de leer, pero por el momento es un dolor de cabeza. Estás haciendo que me den ganas de leer Herzog 3 días antes del programa, de grabar el episodio.
va a aparecer mareado, va a tener un dolor de cabeza, se lo prometo. Yo disfruté Herzog, a mí me encantó Herzog, la verdad es que, pero sí, no es una novela que está escrita como el trabajo de Zweig, pues, porque yo sé que las clasificaciones son innecesarias, pero a mí me encantan de todos modos. Es decir, hay gente que escribe con el intelecto, hay gente que escribe con el corazón. Yo creo que Zweig es un escritor que escribía con el corazón, estaba pensando en generar emociones, y hay escritores que escriben con el intelecto, su intención es estimular la mente, estimular el pensamiento. Entre uno más ponga sobre la lectura, es decir, si uno conoce a Hegel y a Spinoza, uno va a disfrutar el trabajo de Saul Bellow muchísimo más. No conoce tanto de Hegel y de Spinoza, es posible que el trabajo de Saul Bellow sea un poco más difícil de disfrutar. Es decir, pero hay trabajos que son universales porque porque son íntimos, porque son personales, pues. Yo veo que el trabajo de Zweig es así, pues, que el trabajo de Zweig es íntimo, es personal, no está supuesto a estimular la mente, está supuesto a estimular las emociones. Y por eso alcanza lo sublime, pues, algo que yo no puedo decir, por ejemplo, de Joyce, todavía, como dije, yo creo que voy a cambiar de opinión al final. Pero bueno, últimos comentarios. En defensa de Joyce, Dublineses es hermoso. Sus cuentos son preciosos. Y yo sí estoy amando Ulises. Pero todavía no lo acabo. Puede que yo también cambie de opinión al final. No sé. Pero en defensa de Joyce, creo que Dublineses lo puede leer quien sea y tiene unos cuentos increíblemente bellos. Sí, Dublineses es un gran libro, hablando de cuentos como el de ahora. Es un gran libro. El último cuento es maravilloso, se ha hecho una película, he visto la película y también es muy buena, el simbolismo que encierra Dublineses. Siempre soñó con ir a Dublín, no conozco Dublín, por James Joyce, la verdad. Entonces, sí, estoy de acuerdo con César. Yo creo que hay un rito de iniciación necesario para llegar a Ulises, y entre el rito de iniciación se encuentra Dublineses, porque Ulises también es como... se trata sobre Dublín, trata con Dublín en un día específico, en una era específica. Entonces yo no he leído nada más de Joyce, es lo primero que leo de Joyce, y por ende voy a complementar la novela con una guía de lectura para no parecer un total tarado. Pero sí, me imagino que si uno ya tiene bagaje con el tema de James Joyce y de su Dublín, el Dublín de Joyce, que es como arquetípico del autor, supongo que la lectura se puede hacer mucho más fácil, pues porque de eso trata, es como Joyce dedicándose a recrear un universo particular, de una era particular, de un día particular, de un sitio particular, que también, al igual que la Viena de Mendel, ha desaparecido. Yo creo que para eso existe la literatura también, pues, o para eso leemos, pues, para recrear estos universos perdidos, estos mundos perdidos, porque todo va a desaparecer. Eventualmente, en el futuro, pensarán en la era en la que la gente conversaba en conversaciones a través de Zoom y dirán, wow, qué retrógrado. Es decir, no conversaban con imágenes holográficas, o no se teletransportaban de un lado a otro. ¿Cuál era la necesidad de conversar por Zoom? No podían enviar mensajes con la mente directamente, no tenían un chip implantado, no se los implantaron con la vacuna. Qué raro. Eso iba a decir que así como Joyce retrata perfectamente Dublín en Dublineses, Zweig retrata de una manera increíble. Aunque no hayas estado ahí, queda el vestigio, ¿no? La información va a ser enorme. Y creo que sí, Zweig es muy emocional, busca crear eso, pero también se nota el gran intelecto que tiene y la prosa que es superior. Así que creo que es un equilibrio entre ambas cuestiones. Sí, pero espera que entre a Herzog, porque Zweig no se atrevería nunca a dedicarle un capítulo entero a una carta dirigida al fantasma de Spinoza sobre su obra completa. Es decir, hay polos opuestos ahí, pues. Estoy encontrando polos, aunque yo entiendo que las clasificaciones son innecesarias y siempre encuentro a gente que me dice como que ¿para qué clasificas tanto? No deberías de clasificar tanto, todo es como que parte de lo mismo. Pues a mí me gusta clasificar, lo hago porque me gusta. ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí una imperdonable blasfemia. No le tienen que gritar a la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la sección de comentarios. Y si disfrutaron del episodio, den un clic al like para que el algoritmo de YouTube nos tenga a su favor. Mil gracias a Viviana y a César por acompañarme aquí hoy. Esto fue Dialéctica.